Buenas noches, mi nombre es Ángela Paz y soy estudiante de quinto semestre de radiología. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la prevención de caídas. La prevención de caídas, em, la Organización Mundial de la Salud define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los hospitales del mundo, de modo que su cuantificación es uno de los indicadores que se utilizan para medir la calidad de los cuidados a los pacientes en las instituciones de salud. Pues las caídas generan un daño adicional para el paciente, pudiendo ocasionar lesiones serias, incapacidad y en algunos de los casos las muertes. Las caídas tienen diferentes repercusiones como aspectos físicos, daño como fracturas, daño en tejidos blandos o secuelas permanentes, pues debido a la lesión que se presente. Psicológicos como temor y ansiedad, sociales, pues la familia excesivamente protectora y también repercuten en los costos de atención de las instituciones prestadoras y aseguradoras, ¿no?, de salud. Los tipos de caídas, pues hay caídas accidentales que estas corresponden al 14% del total de la caída según las estadísticas. Son las involuntarias no precedibles, que no es culpa del paciente y caen por la presencia de condiciones causantes como derrames en el suelo, desorden, iluminación inadecuada, muebles inestables, fallas de equipo, error de juicio, tropezón, marcha normal o débil y marcha con arrastre de los pies. Las caídas fisiológicas anticipadas corresponden al 80% de las caídas y son predecibles. Se presentan por tropezones o resbalón en pacientes con antecedentes de caídas, dificultades para caminar, incapacidad mental, pacientes con necesidad de auxiliares para acompañar la marcha, pacientes con líquidos endovenosos o pacientes con sonda vesical. Las caídas fisiológicas no anticipadas corresponden al 6% de las caídas, no se esperan y no son predecibles la primera vez y el objetivo es prevenir una segunda caída. Se presentan en pacientes con desmayos o mareos, ataques epilépticos, fracturas patológicas de cadera, medicamentos antidepresivos o diuréticos. Pues con lo anterior, la clasificación de caídas y de la experiencia de nuestras instituciones prestadoras en la gestión de esto, pues nos puede predecir un evento adverso. Se ha podido identificar las acciones inseguras que pueden ser no identificar el riesgo de caída de los pacientes, dejar al paciente solo, inmovilización inadecuada del paciente, movilización del paciente con un equipo humano insuficiente, realizar limpieza inadecuada de pisos y traslado del paciente por medio de equipos inadecuados. Existen unas barreras de seguridad para la prevención de caídas. Pues que podrían ser uso de frenos, pues las bandas de las camillas tenerlas arriba, tener muy buena iluminación, tener la marcación del riesgo en la manilla, alerta auditiva y visual, pasamanos en los baños, escala de clasificación y un protocolo de sujeción. Con estas barreras, pues tenemos un adecuado manejo y adecuada utilización y se puede prevenir o disminuir el riesgo de las caídas de los pacientes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marian Pejendino, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta ocasión les voy a hablar sobre la prevención de riesgos radiológicos. ¿Qué es la radiación? La radiación se podría considerar como energía que se dispersa a través de ondas. Existen dos tipos de radiación. La radiación ionizante, la cual proviene de los rayos alfa, gamma y beta. Por otro lado está la radiación no ionizante. Este es el tipo de radiación a la cual estamos expuestos en el día a día y es asimismo el tipo de radiación que emiten los dispositivos electrónicos. La prevención de riesgos radiológicos. Las medidas preventivas recogidas están indicadas para garantizar una protección correcta tanto del personal que puede estar trabajando en todas las áreas de un hospital donde existen rayos X, como los usuarios y visitantes de dicho centro. Medidas preventivas para el personal interno. Como primera medida, el lugar donde se encuentra el laboratorio radiológico debe cumplir con las normas de seguridad y estar al día con las inspecciones de los mantenimientos de los equipos y tener un protocolo de bioseguridad. Todo el personal que pueda trabajar en las áreas de rayos X deberá llevar de forma visible el dosímetro facilitado por la dirección del centro y deberán someterse anualmente a una revisión médica específica.
Todo el personal profesional expuesto no deberá permanecer dentro de la sala de rayos X en el momento de realizar el disparo, salvo cuando se realicen pruebas dinámicas o cuando el paciente precise ayuda. Las medidas preventivas para los usuarios. En las salas de rayos X solo deberá permanecer el paciente, salvo en aquellos casos en los que el paciente puede requerir ayuda, como pueden ser niños o pacientes de edad avanzada, que podrían entrar con un acompañante debidamente protegido. Las mujeres en edad fértil o embarazadas que vayan a ser sometidas a una prueba de rayos X deberán ser informadas de una manera clara sobre las contraindicaciones de exploraciones radiológicas en estos casos. Se facilitará al paciente todas aquellas protecciones individuales posibles para impedir al máximo irradiaciones innecesarias, como serían guantes plomados, protección gonadal, protección tiroidea o delantal plomado. Incidentes o accidentes que se pueden presentar en el área de radioprotección. Antes de la exploración, pues se puede presentar inadecuada calibración o mantenimiento del equipo de rayos X, caídas del paciente, evitar la exposición a pacientes embarazadas para no afectar el libre crecimiento y desarrollo del bebé. Durante la exploración, laceración de la piel durante la colocación de la película radiológica, trauma del paciente con algún componente del equipo de rayos X, caída en la sala durante la toma de radiografía y después de la exploración, doble exposición al paciente por error de la técnica radiográfica o procedimiento. Muchas gracias. Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Lady Guanche, estudiante de radiología de quinto semestre en la UNAD. Les voy a hablar un poco acerca de la prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Primero vamos a conocer qué es la administración de medicamentos según la Organización Mundial de la Salud. Es el uso adecuado que implica que el paciente reciba cada medicamento para la indicación específica, en la dosis correcta durante el tiempo establecido. La administración de medicamentos es el proceso a través del cual se proporciona un fármaco a un paciente para conseguir determinado efecto. El medicamento puede administrarse a través de diferentes vías. Para eso vamos a tener en cuenta los días correctos, como es el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta, la hora correcta, la fecha de vencimiento correcta, educar y informar al paciente el medicamento que se le va a administrar, comprobar que el paciente no esté recibiendo ningún medicamento ajeno al tratamiento, solamente lo prescrito, indagar al paciente en cuanto a alergias para no administrar algún medicamento al que él sea alérgico, preparar y administrar y registrar después de la administración todos los medicamentos en su historia clínica. Las clases de medicamentos según su administración: existen medicamentos orales, existen jarabes, comprimidos o cápsulas, como también los intravenosos, intramusculares, las ampollas, los viales, los intradérmicos como las insulinas. También, entre otros, encontramos los fármacos rectales, vaginales, como son óvulos, supositorios tópicos, y también los medicamentos como pomadas, geles, ungüentos y las soluciones óticas, oftálmicas y nasales. Las vías de administración de estos medicamentos pueden ser por vía oral, sublingual, tópica o parenteral. Los orales son los medicamentos que se absorben mediante el tracto gastrointestinal, como pueden ser las gotas, los jarabes, elixir, comprimidos, cápsulas y pastillas. Sublingual, que se coloca debajo de la lengua. Vía tópica es un fármaco que se aplica sobre la piel. Las vías parenterales es donde se utiliza un catéter intravenoso que va a pasar la piel, las membranas, mediante una aguja. Las vías respiratorias son medicamentos a través de estas en dosis altas o en pequeñas dosis, como son los inhaladores. Las vías rectales, como son los supositorios que se van a introducir por el recto. La vía vaginal, como son los óvulos que se administrarán directamente en la vagina. Y la vía percutánea o transdérmica es la que va a pasar a través de la piel hasta los capilares dérmicos.
Precauciones para la administración de medicamentos: mantenga todos los medicamentos en un lugar seguro, verificar la fecha de expiración de los medicamentos, conservar los medicamentos en envases originales, organizar semanalmente los medicamentos que necesita cada día, eh, realizar un previo lavado de manos en caso de que se requiera utilizar guantes. Lo vamos a hacer mediante toda la técnica. También tener muy en cuenta que para la administración por vía oral hay que verificar que el paciente se encuentre despierto, que pueda deglutir el medicamento. En caso de no ser así, podemos tener el riesgo de que el paciente se broncoaspire. Y para la administración de medicamentos inyectables, vamos a tener en cuenta la vía, que es muy importante, como también la zona de inserción, ya sea de un catéter que no se encuentre enrojecido o duro, ¿no? Para no poder causar flebitis. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alexander Sánchez Portilla. Voy a presentar la presentación correspondiente a lineamientos y definiciones de seguridad del paciente a la tutora Mari Yolima Avendaño Angarita. Lineamientos de seguridad en el paciente, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente de tal manera que se reduzca la ocurrencia de eventos adversos. Por lo que nace la pregunta de cómo surgió la necesidad de estos lineamientos. Al identificar que en toda atención en salud existen unos factores de riesgo que aumentan la mortalidad en un paciente. Al identificar que los errores de planeación o de ejecución durante el desarrollo de los procesos de atención en salud impactan negativamente en el paciente, generando los llamados eventos adversos. Cuando ocurre un evento adverso, sufre daño tanto el paciente como el profesional de la salud. En conclusión, para obtener un resultado efectivo en el mejoramiento de la salud del enfermo, se hace necesario que cada proceso que interviene se realice de forma adecuada y coordinada con los demás integrantes del equipo de atención hospitalaria. Los principios de la política de seguridad son: enfoque de atención centrado en el usuario, cultura de seguridad mediante la implementación de reportes sin ser punibles, integración con el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud. Multicausalidad: lo pueden ocasionar múltiples causas. Validez: evidencia científica disponible. Alianza con el paciente y su familia y alianza con el profesional de la salud. La definición entonces en sí de seguridad del paciente sería: es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. El evento adverso es en sí el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produce daño. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ángela Briset Morales Quiroz, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación les voy a hablar sobre la prevención de infecciones intrahospitalarias correspondiente a la tarea 4. Prevención de infecciones intrahospitalarias. Uno de los objetivos más importantes es reducir la transmisión de microorganismos, prevenir la contaminación cruzada y educar a pacientes y personal de enfermería. Introducción. Las infecciones intrahospitalarias son una gran preocupación dentro de los centros de atención en salud y pueden tener graves consecuencias para la salud de los pacientes como para el personal. En esta presentación tenemos a conocer qué medidas tomar para prevenir las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué son las infecciones intrahospitalarias? Son infecciones que se adquieren durante la estancia de un paciente en un centro de salud. Estas infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Qué medidas debemos tomar y qué se debe tener en cuenta? La higiene de manos es una de las medidas más efectivas para prevenir la propagación de infecciones. Todos los trabajadores de salud deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes y después de entrar en contacto con los pacientes. Otra medida es el equipo de protección personal. El personal
de salud debe utilizar el equipo de personal adecuado, como guantes, batas, mascarillas, cofias. Esto para prevenir la exposición a microorganismos. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es la limpieza ambiental. La limpieza ambiental es una medida importante para prevenir la propagación de infecciones. Superficies, el equipo, los artículos para el cuidado del paciente deben limpiarse y desinfectarse con regularidad. El personal debe asegurarse de que todos los elementos estén correctamente limpios y ventilados. Debe tomar las medidas para prevenir la propagación de infecciones. También es importante dentro de este aspecto la correcta segregación de residuos. Y por último, es importante capacitar al personal de salud sobre cómo prevenir este tipo de infecciones. Conclusión, la prevención de infecciones intrahospitalarias es una parte crucial de la prestación y una atención segura y eficaz para los pacientes. Las enfermeras y el personal de salud pueden desempeñar un papel clave en la prevención de estas infecciones mediante el control eficaz de las mismas. Gracias.